Hola amigos, bienvenidos a este lunes de Ligalsila. En esta ocasión les voy a hablar de racismo, discriminación y clasismo en México. Quiero sumar esta cápsula al diálogo que se tiene respecto al tema porque estoy firmemente convencida y creo que es un tema trascendente y del que necesariamente tenemos que hablar para entenderlo y saber que se tienen que tomar acciones al respecto y del daño que hace al país. Bueno, como ustedes probablemente sepan, todo esto surgió a raíz de la polémica que se desató por el foro que organizó CONAPRED, en el que puso racismo y o clasismo entre signos de interrogación, como si estuviera sujeto a debate a debate su existencia, cuando es una realidad. Y entonces no solo eso, sino que invitan a Chumel. Y bueno, pues sí, definitivamente no es una persona con las credenciales para hablar acerca del tema, pero lo que realmente es como, tache, es que haya terminado todo esto en la renuncia de la titular de Mónica Macías, en lugar de que CONAPRED haya podido justificar por qué lo invitó. ¿Parecería injustificable acaso? O sea, que sí, parece como una decisión pero ¿por qué lo invitaron? Podía ser, o sea, incluso podían decir, bueno, pues porque nos puede dar rating, uno, o sea, puede traer a su montón de seguidores que al menos sabrán que se organizó algo acerca de este tema y terminarán escuchando otras voces distintas a la de Chumel hablando del tema. Si sirviera o no, bueno, pues eso ya es para preguntarse después, pero esa puede ser una razón. Otra, tal vez más justificable y que yo hubiera entendido perfectamente es que, miren, hay un montón de gente que tiene el humorcito, disque, de Chumel y que les encanta hacer chistes racistas, clasistas, discriminatorios y que se divierten haciendo mofa de poblaciones que ya de por sí son históricamente vulneradas. Entonces, estamos invitando a la mesa a una persona que es como muchas más, ojalá fueran más como el resto de los invitados, como Mariana Ríos, como Federico Navarrete, como Tenoch Huerta, como Maya Zapata, como Yumko Ogata, sí, ojalá, pero no, la verdad es que muchos son como Chumel. Entonces, miren, vamos a ponerlo en la mesa al lado de gente que sí sabe lo que habla, que sí puede justificar sus argumentos y lo va a desarmar, tanto así que todos se pudieran haber puesto estos lentes en cada una de sus intervenciones. Pero bueno, no se dijo nada y entonces la atracción se fue, mucho del foco se fue sobre Chumel, cuando en realidad el foco debe ir sobre el tema, tenemos que hablar del tema. Y también esto, o sea, ya de forma tangencial, fue que en algún momento Chumel dijo que recibió tanto odio y que hay como derivado de un foro de discriminación en México. A mí me parece que es completamente fuera de lugar comparar el discurso de odio, que tiene una clara incitación a la violencia física o emocional y que provoca mucha hostilidad hacia las personas, o sea que realmente las personas las matan derivado de los discursos de odio o se pueden suicidar, puede tener otro tipo de consecuencias más trascendentes a lo que recibió Chumel, que es más bien, sí, claro, sí, seguramente hubo odio, pero fue mayormente rechazo y eso es distinto. Entonces, bueno, eso es tangencial y porque es tanto que podría ser otra cápsula, pero bueno, la cosa ahí es que en el diálogo este que se sostuvo después de CONAPRED canceló, organizaron otro en Racismo MX, que realmente se los recomiendo, es algo que vale muchísimo la pena ver, y todas las intervenciones, obviamente una no, pero todas valían mucho la pena, de gran contenido, pero lo que dijo Maya Zapata acerca de Chimamanda Adichie me parece algo que hay que subrayar. Chimamanda Adichie habla del peligro de la historia única, y eso fue lo que ella mencionó, la historia única. Ella es una escritora nigeriana que tiene una novela, por cierto, buenísima, se llama Americana, o sea, otras también son buenísimas, pero esa particularmente. Bueno, ella nos dice que el peligro de la historia única es que nos coloca a los que compran esa historia presa de los grupos dominantes de poder que le quitan la riqueza a los otros grupos a los que se refieren, a los grupos desposeídos. Por ejemplo, en ella misma había una historia única acerca de las personas que ayudaban en su casa y decía, yo solo conocía una historia de ellos y era la de pobreza.
y la vez que los vio hacer artesanías porque fue a su casa, hay algo más que pobreza en estas personas. Y esa misma historia la vio ella cuando se fue a estudiar a Estados Unidos y dice, hay una historia única acerca de África y es una historia de pobreza y hambre. Y no se ve todo lo demás que hay en África y que aparte no es una sola historia, o sea, se ve como una sola África, ni siquiera como países independientes. Y lo mismo ocurre cuando ella vino a México, a Guadalajara. Y ella solo conocía en México la historia de, sorpresa, pobreza y narcotráfico. Y cuando vio que hay algo más que eso en México, dijo, hay más de una historia, pero es la que nos están contando para que solo compremos esa. Y eso le quita la riqueza también a los vulnerables, a los desposeídos. Y lo que hace esta historia también se puede ver reforzada, y aquí es donde también entra la parte de tecnología. Entra, por ejemplo, en algo que nos cuenta en su libro Weapons of Mass Destruction, Cathy O'Neil. Es un libro buenísimo, también se los platiqué, se los comenté cuando les hablé de Matt Washing, pero bueno, ella aquí dice que el mapa de delincuencia es de ciertos barrios, porque aparte son ciertos delitos, pero ¿qué pasa con los de cuello blanco? ¿Qué pasaría con el mapa de delincuencia? ¿Qué otra historia tendríamos de los barrios ricos si también supiéramos dónde están los delitos de cuello blanco? Y no nada más una que otra casita, mapearlos realmente. Pero también la tecnología se utiliza en esa parte para reforzar que los crímenes son cometidos en ciertos barrios. Y esa historia única también se va a la parte, y la historia única, y que es también racismo y discriminación en la parte de belleza, y que también nos pega a las mujeres. Aquí lo cuenta Naomi Wolf en su libro The Beauty Myth, donde nos dice que hombres hay de todos los colores, sabores, tamaños, todo, texturas, etcétera, pero las mujeres también nos ponen en una sola historia de belleza. Y ahí pueden ver las implicaciones de esa única historia. Y que es una de las cosas que hace el racismo como el sistema de dominación y represión que es lo que representa. Y hay que tomar en cuenta que también una de las cosas bien importantes que se quedan del diálogo que se sostuvo es que el humor políticamente incorrecto no tiene nada de irreverente ni de transgresor, porque en realidad está yendo con la corriente de lo que se ha hecho. O sea, a alguno de ustedes les parecería que es transgresor hacer un chiste machista, no se dan cuenta que es seguir con la corriente machista de la que nos estamos tratando de liberar. Eso no es ser transgresor, no es hacer los chistes que se han hecho históricamente a grupos vulnerados. Entonces, esto es con lo que quiero terminar, que realmente es un tema que merece reflexión y que tiene un montón de aristas y que tenemos que estar conscientes y hay que entenderlo para que pueda permear y podamos cambiar. Y como también lo dijeron en esta mesa de diálogo, creo que lo que estamos haciendo es una revolución y todos tenemos que hablar de este tema. Gracias.